¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a retomar las actividades que estábamos resolviendo en la sesión previa. Entonces, bueno, no sé si alguien ya lo terminó, que nos quisiera compartir alguna de las soluciones. Yo ya lo terminé, si gusta se lo comparto. A ver, por favor, la primera actividad. Nada más que lo puse en... Bueno, lo puse por lo general unido, nada más separé lo de ecualizadores. Ok, está bien. Aquí tengo lo del ecualizador lineal y el otro que nos había pedido, nada más que lo abrevié. Ok. Y también tenía una duda. Al momento de cambiar las imágenes, puse aquí código que ya después lo puse como comentario, Sí. pero está para las tres imágenes. ¿Era así o teníamos que desarrollar otra manera o imprimirlo todo a la vez? Mm, bueno, tú dices imprimir el resultado si para cada imagen o al mismo tiempo. Ajá, ajá. Ok. No, digamos que en términos prácticos vamos a decir que esto sería ya como una función, donde tú cada vez que quisieras procesar una imagen simplemente le pasas como parámetro la imagen y ya te arroja resultados para cada imagen. Ok, ok. Bueno, este es el primero. ¿Lo corro o le explico el código? Si quieres, primero córrelo y ya con los resultados nos lo describes. Ok. Bueno, esta es la imagen 1 y la imagen 2. Ujú. Y aquí están sus histogramas. Este es el de la 1. Ya, el histograma, ¿cómo lo obtuviste? Y acá está el 2. Lo hizo una función, unos ciclos. Ok, ahorita nos Entonces, explicas también la función del histograma, ok. pero ahorita Ya, descríbenos esto. Ajá. ok, aquí el histograma, como podemos ver, va como de aproximadamente unos 80 hasta 150 y tantos, o 100, Ajá, bueno, por ahí. Entonces, después de ampliarla y modificar el rango, va desde 0 hasta los 250, nada más que aquí están más tenues. Son muy ujú, poquitos los datos, sí, pero los máximos se siguen viendo y pues los mínimos no se percatan mucho, pero pues está entre los valores máximos. ok. Eh, Quito las imágenes. Y lo primero que hice fue de sacar el máximo y el mínimo de la imagen 1, que era el que Ah, tenía. sí, Después hice lo del contraste, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. sí, Y hice un multiplicador del contraste, que era 255, que es el valor máximo que tengo en mi array. sí, Y lo dividí entre el contador. Lo primero que hice fue amplificar el rango con i igual a 1 por r, que eran los renglones, y de j igual a 1 hasta c, que eran las columnas de la imagen original. ujú, Entonces, para i2, que era la imagen ya modificada, multipliqué el contador por el valor que tenía la imagen, la primera imagen, sí, menos el valor mínimo. ok, Entonces, así fue asignando para cada una de las posiciones. ajá, Y pues aquí saqué un ciclo para sacar los máximos y mínimos de cada uno. ajá, No las imprimí. Bueno, esta lo había puesto desde antes de poner el para comando, sacar. Ajá. sí, Y pues aquí saqué la imagen 2. Saqué un vector auxiliar para que tenga arrojado los valores desde 0 hasta 255, por lo que le había dicho el la cero, diferencia de que no podía empezar un vector en 0, sino en ajá, 1. sí, Entonces, pues ya saqué que total iba a ser ahí más 1, y eso igual ahí, que son un vector total que contenga esos valores del 0 al 255. Ya después hice vectores de 256 valores igualados a 0,
hice hice 2 ciclos anidados. X va a ser el valor de redondeado que tiene la imagen original. Sí. Y en el vector que había asignado con ceros, el C1, le agregaba en la posición X más 1, por si era 0, si iba a ir a la posición 1. Ok. Lo mismo que tenía antes, pero más 1. Entonces, cada vez que tuviera un valor X, en el vector en la posición X más 1, le ibas a ir sumando de 1 en 1. Ok. Y pues hice lo mismo con el 2. Nada más que ahora en vez de usar la X, usé la Y. Ya. Entonces ya para imprimirle las gráficas, utilicé el comando stem. Y el primer vector que le arrojé fue el total para que en la posición 0 pusiera el primer valor de C1. Y ya eso fue todo. Ok. Digamos que con esas líneas, esa es la función, digamos, del histograma, ¿verdad? Para cada una de las imágenes. Sí, es el mismo del histograma para cada una. Ok. Son estas líneas. Ok, está bien. A ver, ¿puedes probar con otra imagen? Sí. Esta la comento. Esto no. La otra que nos proporcionó. Aquí están sus histogramas. Y la imagen 2 ya modificada y la imagen 1. Aquí hay una ampliación desde 1.75 a 2.25 y ya desde 0 a 2.50. Ok. Y 5. Está bien. ¿Y tienes el de otra imagen? Sí. Esta es mi imagen. Okay. Esta era la que iba como de 20 y tantos a 180 y ya se amplió hasta 255. Ok. Ok, está bien. Y en el otro que nos había pedido, Ajá. ¿sí se lo digo también? Sí, por favor. Hice lo mismo del vector auxiliar de bits. Hice lo mismo del histograma. Sí. Pero ahora lo que hice fue otro ciclo for de 1 a 255. Donde si era el caso de que y era igual a 1, el primer caso, Sí. el acumulado en la posición i de las proporciones iba a ser igual al vector que tenía en la posición i sobre la multiplicación de la fila por la columna de los valores totales para sacar el promedio. Entonces, si no era el primer caso, pues hacíamos lo mismo, sacaba una variable auxiliar llamada PA, que me iba a igualar a lo de la ecuación, que era C1 en la posición I sobre RC, y lo iba agregando al acumulado. Sí. Entonces ese era el HRK1, que pues es que ahorita no tengo la tabla que nos presentó hace 2 clases, Ah, ok, no, pero está era bien. la que se llamaba HRK, de la Sí, formulita. era el acumulado, ajá. Ajá. Y entonces, bueno, lo corro. Sería este, que era el de la probabilidad acumulada. Ajá.
Y así me dio en este caso. Porque al momento de ya cumplir con todo, Sí. se volvió a 200. Bueno, sí va al máximo. Este es el histograma de la 1. Ahí está la imagen 1. Entonces, después de eso, hice la imagen 2. Hice 2 ciclos anidados para asignar los valores en las posiciones I y J. Utilicé una variable auxiliar llamada RK porque era el redondeo del valor arrojado en la imagen I1. Y la imagen I2 iba a tener en la posición IJ, iba a tener el redondeado de 255, que era el valor máximo que teníamos de los bits, o RK máximo, Sí. multiplicado por el acumulado en la posición RK. Entonces así vamos a obtener la imagen 2, que sería esta. Que a comparación de la imagen 1, sí se nota la diferencia. Después de eso, hice otro vector auxiliar para hacer el histograma de la imagen 2. Igual que la vez pasada. Y pues también saqué el nuevo HRK Sí. para la imagen 2. Y con la misma lógica, empezando de 1 a 255, en el primer caso de la probabilidad acumulada, que pues, no tiene nada posterior, al vector se le va a asignar en la posición 1, pues lo que se obtenga del primer caso. Y para los demás, pues se va a ir sumando con la posición anterior. Por eso es el I-1. Y después se imprime el HR2K, RK2. Y aquí se ve que ya está en forma de recta, se podría decir. Ajá, sí. Está la diferencia entre el 1 y el 2. Okay. ¿Y el histograma antes de este? Aquí están los histogramas, el del 1. Y acá está el del 2. Okay. Ok. A ver, pon una segunda imagen. Segunda imagen. Esta es la otra que nos pasó. Bueno, primero la imagen 1 y la imagen 2. Aquí se nota hasta como cuadrados los píxeles que están aquí. No. Pero digamos que ya se ve más definida la parte de donde están las estructuras, ¿no? Ahí la casa y todo. Ahora el histograma, que sería de la imagen 1, y el de la imagen 2, donde se condensan más en los valores más pequeños. Bueno, aquí hay más diferencia, que ya están más cambiados. Y pues aquí están los HRK, que es la probabilidad acumulada. Ok. Y a ver en la imagen que tú tienes. Aquí está la imagen 2, ya modificada, y la 1. Aquí ya se nota el contorno hasta Sí, ya está más definido. Ajá. Aquí está el histograma del 1. Y del 2. Pero como que también tienen los mismos picos, ¿no? Este pico de aquí con este de aquí. De hecho, todo se conserva en cuanto a todo eso que son los picos, es la forma.
digamos que en cuanto a la forma, eso se mantiene. Lo único que le pasa al histograma es que se redistribuye, o lo podemos ver como que si lo tomaras de los dos extremos y lo estiraras hacia hasta el 0 y hasta el 255. Pero en cuanto a la cantidad de elementos, creo que eso digamos que se conserva la forma. Aquí más bien lo que hay que observar, bueno, es lo que he estado viendo ahorita en los otros histogramas, creo que los que tienen más amplitud, esos creo que son a los que separa más. Ok. Sí, porque aquí hay muchos cerros en medio, entre medio. Eh, Y pues a diferencia de acá que no hay tanto. Y aquí está la probabilidad acumulada. ok, muy bien. Y aquí sí en la imagen esta que tienes también se nota mucho pues ahora sí que también la diferencia entre los dos métodos de ecualización. Aquí le favorece mucho este método con la función de densidad de probabilidad, aquí en el supuesto de que quisiéramos, vamos a decir, separar el objeto de la escena o del fondo de la imagen. Yo creo que esta imagen resultante pues es de mucha, bueno, creo que te traerá mejores resultados. Y ya después de aquí le aplicamos por ejemplo, la binarización o la umbralización, ya nos ayudaría más a aislar el objeto de lo que sería el fondo de la imagen. Pero bueno, sí, está muy bien las operaciones, Ok. muy bien implementadas, está bien. Pues bueno, Gracias. gracias aquí por compartir la solución a la que llegaste, está muy bien. Gracias, profe. No sé si alguien más quisiera compartir lo que hizo o todavía no terminamos o en qué vamos los demás. Ok, entonces, bueno, aquí también me hacen comentarios que ya van avanzando, que les está faltando uno. Entonces, bueno, nada más aquí recordarles que sí, complétenlos para que los puedan subir al aula virtual. Acuérdense del reporte, no hay que subirlo al aula virtual y les había comentado que les daría hasta el día miércoles para que suban su evidencia. Igual, si se atoran en cualquier cosa o vayan a dudas de algo, pues igual ya pueden, bueno, aquí podemos compartir eso o pueden estar preguntando aquí en la clase o igual ahorita también su compañero que ya terminó, pues también le pueden estar preguntando. O en general, no, aquí podemos hacer consulta entre todos, ¿sale? Pero sí, importante no dejen de hacerlo porque sí es necesaria esta práctica, porque más o menos así como resolvimos estas actividades, que ya, bueno, ahorita ya su compañero nos mostró que a veces hay que estar resolviendo con ciclos, a veces hay que estar tomando en consideración los índices, etcétera. Pues es el tipo de situaciones que nos van a surgir en este tipo de procesamiento. Entonces, simplemente pues tener en cuenta eso. Y otra cosa que también les hago el comentario, si han hecho funciones en MATLAB, muchos de los algoritmos, si no todos, sí algunos que sean de base, que estemos utilizando de manera repetitiva, pues ahí yo sí les recomendaría pues construir una función. Ya si es necesario, me dicen si hacemos simplemente un repaso de cómo hacer una función y ya lo hacemos para que ustedes, donde vean viable hacer una función, pues la escriban y ya lo tengan ahí disponible. ¿Sí? Yo sí ocupo que haga eso, profe. ¿Cuál? Un repaso. Un repaso de cómo hacer una función, Ah, porque ok. Sí, sinceramente por ejemplo, no ahorita, recuerdo haberlo visto. ok. Por ejemplo, ahorita que era muy útil, ahorita
igual tú mismo ya ves que nos mostrabas los histogramas y en cada parte donde solicitabas o hacías uso de tu histograma, pues insertabas ahí el código. Entonces, bueno, eso está bien, o sea, es una forma, pues, pero digamos desde el punto de vista ya de, si pasáramos a otra etapa de código, pues ya sería como que optimizar. Entonces, para optimizar, pues ya no hay de otra más que nosotros hacer nuestra programación de manera modular. ¿Qué es hacerla de manera modular? Pues simplemente que vamos construyendo funciones y ya simplemente donde las vamos necesitando, pues simplemente las invocamos o las mandamos llamar, ¿sale? Bueno, ahorita que comenta su compañero, pues simplemente vamos a hacer un repaso así muy rápido de cómo declarar y hacer una función en MATLAB para ya nada más estar invocando, ¿sí? Les decía ya cuando, bueno, poco a poco, conforme vamos construyendo algoritmos o funciones, pues ya después, cuando hacemos ya un proyecto un poco más complejo desde el punto de vista que necesita ya, ejecutar más funciones, pues como ya tenemos nuestras librerías de funciones que hemos estado haciendo, pues ya simplemente nos vamos a limitar a llamarlas, ¿no? Esa sería la ventaja. Y también otra ventaja, obviamente conforme el algoritmo de procesado se va haciendo más complejo, pues el volumen o el volumen de código o el número de líneas del programa, pues también se va implementando. Entonces, cuando estamos haciendo la evaluación de nuestro código, pues siempre es más fácil hacer una búsqueda o ubicarnos rápido si no está muy, bueno, si el número de líneas es reducido, ¿no? Porque les digo, ya en aplicaciones ya más, que se van haciendo eh, más grandes, pues ya el código o el número de líneas de código empieza a crecer mucho y si no lo tenemos bien organizado, pues nos va a costar estarle dando ahí mantenimiento o incluso incluirle otro tipo de función. Entonces déjenme ahorita que se abra la aplicación de MATLAB para hacer el repaso de cómo declarar y cómo hacer una función. Y así de esta manera, pues ya nada más si les digo, igual no es necesario que hagamos todo como funciones, sino simplemente algunas líneas que nosotros creamos que vamos a estar reutilizando en diferentes programas, pues sí lo más conveniente es hacerlas como una función, para no tener que estar copiando, pegando, estar reescribiendo código. Y bueno, concentrarnos en su momento, pues básicamente en la nueva aportación o función que necesitamos del algoritmo. Ahorita aquí, bueno, ya casi se abre el MATLAB. Ahorita en cuanto esté disponible ya lo abrimos. O se los comparto más bien. Entonces, ok. Bueno, aquí ya se abrió la aplicación, entonces déjenme compartirles hacia MATLAB. Entonces ahí ya se ve lo de que es MATLAB. Ya se ve la pantalla de MATLAB.
Ok. Entonces, bueno, fíjense, simplemente aquí recordar. Bueno, aquí ya escribí yo una pequeña función para lo que es la conversión a niveles de gris. Entonces, aquí la sintaxis o estructura es la palabra reservada function, y después de la palabra reservada function voy a escribir el nombre de una variable, el nombre de una variable o variables. Este nombre de variable o variables será el número de valores que me regrese la función, ¿sale? Aquí en el caso de esta función que yo hice para hacer la conversión a grises, yo le voy a pasar como parámetro, eh, una sola variable que es una imagen, y entonces la salida o lo que me va a regresar esta función también es una variable. Por eso es que aquí, bueno, esa variable será una matriz, ¿no? Que es la imagen ya en niveles de gris. Por eso es que aquí yo le puse nada más una variable. En general ahí puede ir una o más variables dependiendo del número de valores que yo quiero que me regrese la función. Enseguida de estas variables ponemos ahí el signo de igual, y luego viene el nombre que yo le voy a dar a mi función, ¿sí? Entonces aquí directamente yo le puse mi gris, entonces ese va a ser el nombre de la función. Y así es como yo lo voy a mandar llamar cuando lo esté ejecutando en MATLAB. Ahora, después del nombre de la función, entre paréntesis vienen los parámetros, ¿sí? Puede ser desde 1 hasta el número de parámetros que yo necesite para ejecutar esta función. Entonces, como en este caso, lo que yo quiero es que esta función haga la conversión a niveles de gris de una imagen a color, entonces de entrada debo de recibir yo un parámetro, o al menos debo de recibir un parámetro. Ese parámetro que va a ser, pues va a ser la imagen a colores que se va a recibir. Y luego, aquí yo le estoy poniendo un segundo parámetro. Bueno, el primer parámetro para mí es la i, que es donde viene la imagen, y yo le estoy, o generé esta función utilizando un segundo parámetro. Ese segundo parámetro, pues bueno, aquí le estoy llamando, o le llamé método. Con ese segundo parámetro, pues yo le voy a seleccionar cuál de los dos métodos que describimos es el que voy a usar para hacer la conversión a grises. Si es simplemente, si este segundo parámetro hay el 1, quiere decir que voy a tomar simplemente el promedio. Si trae un 2, pues le voy a hacer el método donde era los colores ponderados, ¿sí? Por un factor. Entonces, una vez que ya declaramos este encabezado, function, el nombre de las variables donde se va a guardar el valor que se va a regresar, el nombre de la función y el número de parámetros que recibe. Entonces ahora sí escribimos el desarrollo de la función. En este caso, mi desarrollo, ¿cuál va a ser? Como yo estoy, o tengo dos opciones para poder calcular el nivel de gris, pues ahí es donde uso el segundo parámetro, que es la variable método. Es igual a 1, como dijimos. Y si yo solamente quiero calcular el nivel de gris como el promedio de todos los capas, entonces yo sé que en la imagen, todas las filas, todos los renglones, aquí en la 1 pues viene el rojo, y así para el verde y el azul, ¿sí? Entonces las convierto a formato doble, hago la suma y los divido entre 3. Aquí también lo único que debo de hacer es lo siguiente. Aquí
De este lado ya hice toda la operación que yo quiero, ¿sí? Ahora vean, aquí dice que esta es la variable de salida. Entonces, el nombre que yo le ponga aquí como variable de salida, yo le tengo que asignar un valor. Aquí está otra vez, esa es mi variable de salida. La variable de salida, pues ya lleva el promedio de todas las capas de la imagen. ¿Sí? Y sería todo. Ahora, si en la variable método yo mandé llamar la función y gris y aquí en método le puse un 2, entonces va a entrar a esta segunda parte, donde la conversión a niveles de gris va a multiplicar por unos factores por punto 3, como habíamos mencionado, por punto 59 para el verde y por punto 11 para el azul. Entonces, después de resolver toda esta operación del lado derecho, lo va a asignar a la variable de salida. ¿Sí? Entonces aquí le doy finalizar a la sentencia if y ahí ya termina mi función. ¿Sí? Ahora, aquí nada más, recordando, el nombre que yo le di a la función, yo tengo que guardar el archivo. Aquí cuando demos guardar, lo tengo que guardar con ese mismo nombre. Entonces vean aquí como el nombre de archivo, así como yo le puse aquí a la función mi gris, el archivo lo tengo que guardar como mi gris. Y aquí, bueno, ya sabemos que la extensión es .m. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de elaborar una función. Una vez que ya le declaramos todo, vamos a ver. Bueno, aquí estoy cargando una imagen. Aquí observamos aquí en el espacio de trabajo que es una imagen a color. Entonces, fíjense, voy a utilizar esa función que se llama migris y le voy a pasar como parámetro la imagen y, que es donde está la imagen a color, le voy a decir que utilice el método 1. Entonces, cuando se mande llamar esta función, se va a ejecutar con el método 1, que ya dijimos que era simplemente el promedio, y vean que el resultado me lo va a poner en esta variable. Entonces, como todas las funciones me regresan un valor, es por eso que nosotros debemos de asignarlas a una variable. Le ejecutamos y aquí vemos el resultado, ¿sí? Que en la variable b que yo generé, ya viene vean que ya viene la imagen en niveles de gris y ya viene nada más en 2 dimensiones. E igual le puedo poner gris, mando la imagen a color y le digo que utilice el método 2 y ahí está. ¿Sí? Otra vez me regresa, bueno, hace la operación de conversión a gris. Aquí ya le dije que con el método 2 y aquí ya me regresa el resultado, ¿vale? Entonces, digamos que esta es más bien es la forma de declarar funciones. Lo clave es esto, es tener la variable function, la variable de salida, y a esa variable de salida asignarle el nombre de la función y los parámetros que recibe. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo así muy rápido. Otra vez, vean, function. Ahora mi variable de salida le voy a llamar S. Y bueno, vamos a hacer así el clásico, la función que hace una suma. Le voy a llamar mi suma. ¿Sí? Lo asigno a una variable de salida S. Y vamos a suponer que mis dos parámetros de entrada es B y C. Entonces aquí simplemente digo que S es igual a la suma de la variable B con la variable C. ¿Sí? En este caso ese sería todo el código que trae esta función.
Simplemente es la suma de los dos parámetros b y c. Y esa sería toda mi función. Aquí le voy a dar guardar y la tengo que guardar con este nombre que se llama mi suma. Pues le damos guardar. ¿No le falta el end? No, el end del caso anterior, este end era del if. Aquí Ya. de hecho ahí si ubicas el end, fíjate que se pone subrayado el Sí. if con este. El parámetro o la palabra function no lleva end. Ya. Entonces le ponemos aquí, ya le guardé como mi suma, ahí ya está hecha la función. Y ahora sí, vean, voy a mandar llamar la función. Bueno, aquí incluso si yo no le asigno a una variable, lo que hace es, bueno, como todo lo cual, bueno, algunos programas o aplicaciones generan la variable por default, la palabra ans o answer. Entonces aquí si yo le pongo o le paso como parámetros el 5 y el 8, pues simplemente va a ejecutar la suma. Vean, me regresa ahí el 8 a una variable por default que se genera si es que yo no le pongo ningún valor, que es ans. Igual si le pongo f igual a mi suma con el, no sé, el 7 y el 3, ya vean que se resuelve la suma y en f queda guardado el 10. ¿Vale? Entonces, así como hicimos aquí bueno, más bien, la función nos genera bueno, es para generar una línea de comandos o conjunto de comandos que vamos a estar utilizando de manera repetitiva y nos va a regresar un valor específico, ¿sí? Esa es una característica de la función, que la función siempre me tiene que regresar un valor. Y es por eso que aquí de este lado le ponemos el nombre de la variable o variables donde yo quiero que me regrese el valor. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, a ver, voy a modificar esta función. Aquí nada más me regresó un valor. Voy a hacer que me regrese dos valores, que sería, cuando son más de un valor, es recomendable usar corchetes. ¿Sí? Voy a hacer que me regrese la suma y la resta. Entonces, digamos, ahí escribimos la suma, ahora la resta sería igual a b menos c. Ahí ya simplemente guardamos y bueno, ya está guardada, simplemente la vamos a invocar. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí, fíjense, otra vez tengo mi suma, le estoy pasando como parámetro el 5 y el 3. Aquí por defecto me generó solamente la primera operación, ¿sí? O aquí si nos vamos a los parámetros, el que está más a la izquierda, que es la suma. Ahora, vean, yo le voy a solicitar, igual entre corchetes, los dos parámetros. Le voy a decir, a nosotros de antemano sabemos que la función suma, o mi suma, me regresa dos valores, entonces yo necesito de indicarle, o decirle que en estos dos valores, en esas dos variables, perdón, me guarde los dos valores. Entonces le damos ahí Enter, y vean cómo en la variable X que me guardó, vean, en la variable, en la primer parámetro que era, o la primer variable era la S, que es la suma. Entonces aquí ya cuando yo la invoqué, en X me debe de regresar la suma, que es 5 más 3, y en el segundo, que yo le puse la variable Y, debe de ser la resta. Y vemos que me regresó la resta, efectivamente, que fue el 5 menos 3. Ahí está. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nada más para que vean, cuando necesitamos que la función me regrese más de dos valores, yo aquí le pongo toda la lista de valores que quiero que me regrese. Bien, no sé si haya comentarios o preguntas de cómo escribir una función o al respecto de los parámetros.
Y si no queremos que haga algo, o sea, que nos regrese un valor, sino nada más que imprima algo, por así decirlo. Ah, no, es que, ajá, la característica de una función es es que te tiene que regresar algo. Si lo que tú quieres es simplemente que ejecute un conjunto de instrucciones, que es como lo que tenías, eso se llama script y son los programitas que tenemos. Si tú quieres mostrar algo, bueno, ya habíamos visto, ¿no? Que, por ejemplo, a ver. Déjame ver si hay algún ejemplo. No sé. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Mira, es que para mí sería nada más escribir un conjunto de líneas. Y bueno, y básicamente sería, a ver, bueno, mira, por ejemplo, simplemente estamos ejecutando un conjunto de líneas y esto es a lo que le llaman los scripts. Aquí diríamos que sería mi script. Simplemente es el que ejecutamos. Y bueno, en este caso, pues me va a mostrar lo que es la imagen. No sé si te refieres a ese tipo de cosas o, o no sé, o mandarte mensajes. Mira, por ejemplo, para escribir un mensaje aquí pudiéramos decir, bueno, hay el comando disp, que es como una especie de print. Decimos, se muestra la imagen. Lo ejecutamos. Y aquí una vez que hizo la ventana figure, bueno, que a lo mejor ahorita no la están viendo ustedes, pero ahorita después de que grafica la ventana figure, aquí ya manda el mensaje a consola diciendo se muestra la imagen, que aquí está. No sé si a eso te refieres o alguna otra cosa. Es que lo que quería hacer era del histograma, hacerlo en una función para llamarla después, arrojándole valores y todo eso. Como no quería ningún valor que me retornara, Ajá. entonces solo pongo el nombre con el que llamo la función, pero no le igualo a nada. A ver, es que ahí, a ver, tú dices que ya tienes tu función de histograma, ¿verdad? Bueno, mi pregunta en ese tipo de casos que me planteas, mi pregunta será la siguiente. Tú quieres ejecutar esas líneas o ese código que te hace la función de histograma, entiendo, pero tú no quieres que te regrese ningún valor. Así es. La cuestión sería, entonces, ¿para qué ejecutas ese código?
para que muestre una gráfica que él mismo diseña y se vea nada más la imagen, o sea, nada más grafique eso. En sí hace un trabajo y hace cálculos y todo, pero nada más ocupo que me imprima la imagen. Ah, ya te entiendo. No, mira, y en todo caso, haz de cuenta, en todo caso, es un script lo que tú tendrías que hacer. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, fíjate, aquí, bueno, ya hablando propiamente de MATLAB, este imread es una función de MATLAB. E internamente, bueno, tiene y me genera muchas cosas. Entonces, aquí, bueno, aquí como podemos apreciar, me regresa un valor y yo lo guardé en la variable i, ¿sale? Entonces, Entonces, si se hace como un tipo script, nada más se llamaría y se le darían los parámetros como, no sé, imshow. sí, ándale, sí, pero tiene que ser un script. Haz de cuenta, así para hacer lo que tú quieres, voy a suponer que yo ya tengo la función del histograma. Entonces, en este script, yo mando llamar la función del histograma, guardo el resultado en una variable, le pongo el plot o el figure o el imshow, y ya eso sería todo lo que haría en ese script. Ok, ya entendí. Sí, eso, digamos que con el script simplemente es un conjunto de líneas, así como este ejemplo que acabo de hacer, donde tú quieres poner que se ejecuten cosas y mostrar cosas, que ahorita es lo que tú mencionas, mostrar los resultados del histograma. Y ya eso es lo que no te va a regresar función, porque cualquier conjunto de líneas o código que tú definas como función, pues su estructura es que te tiene que regresar algo. Ok, profe, gracias. Ok, bueno. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario al respecto de esto, de cómo hacer una función. Ok, bien. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, vamos a dejar la sesión hasta ahí y continuamos en la siguiente, ¿sale? Bueno, que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima clase. Igualmente, profe, cuídese y gracias. Hasta luego. Profe, ¿hasta cuándo dijo que teníamos? Hasta el miércoles para entregar las actividades que dejamos el viernes. Ah, sale, gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.